Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, todos queremos, yo creo que todos, a no ser que alguien pues, esté pasando por profundas crisis de neurosis y de pérdida de razón, que no desee la unidad. Todos buscamos estar unidos, entendernos, buscamos que se terminen las fricciones, que se acaben las divisiones, las dialécticas, y que de alguna manera pues es sano a veces entrar en conflicto, a veces es sano entrar en dialéctica para mirar cómo se solucionan los problemas y tratar la problemática. Pero una cosa sí es cierta, que todos queremos estar unidos. Todos queremos que exista como paz, como que nos pongamos de acuerdo. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando cuando buscamos esa unidad o esa unidad de criterios, de pensamiento? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando queremos estar verdaderamente unidos y fraternos? Hablando de una perspectiva mundial, globalista, utilizando ese término mmm, ya tan común y famoso entre nosotros. Bueno, entonces vamos a analizar esa unidad y ese querer estar unidos desde una perspectiva cristiana. Por eso allí, en la imagen que usted está observando, detrás de mí aparece un texto, ¿no? Callar como Jesús calló. Bueno, eso es una afirmación, callar como Jesús calló. Pero esa afirmación, de esa afirmación puede salir una pregunta, o varias preguntas, pero puede salir una pregunta importantísima, ¿no? Bueno, ¿y cómo cayó Jesús? Porque pareciera que el analizar esta afirmación, callar como Jesús cayó, da la impresión que Jesucristo estuvo siempre callado, o que no dijo nada, o que siempre estuvo muy reconcentrado en sí mismo y nunca manifestó nada, y que se toman algunos textos aislados para decir, mira, aquí Jesucristo estuvo callado, fue llevado como un borrego, llevado al matadero y guardó silencio. Entonces uno dice, a ver, vamos a mirar cuál fue el silencio de Jesús, cómo fue que cayó Jesús. En realidad Jesucristo sí estuvo callado, callar como Jesús cayó. Entonces vamos a aprender cómo es que Jesús cayó. ¿Jesús cayó? Sí, Jesús cayó muchas veces. Es decir, no habló en muchas oportunidades, pero habló en muchas otras. Entonces cuando uno observa eso, entonces dice, espérese un segundo, sí, Jesús cayó, y Jesús era manso y era prudente, y sabía cuándo callar y cuándo hablar. Entonces cuando se afirma callar como Jesús cayó, entonces exactamente, vamos a aprender lo de Jesús. ¿Cómo callaba Jesús? Callar como Jesús calló. ¿Y cómo callaba Jesús? Bueno, vamos a proponer algunos ejemplos. Cómo Jesús callaba y cuando Jesús hablaba. Porque entonces vamos a darnos cuenta que cuando se afirma cómo callar como callaba Jesús, no indica que Jesucristo siempre estuvo en silencio. Cuando fue llevado ante el rey Herodes, no le contestó ni una sola palabra. Y este rey quería que Jesús le hiciera un milagrito, ¿no? A ver, hazme algo. Y se burló de él, ¿no? Y lo trató como si fuera un don nadie, ¿no? A ver, un milagro, a ver, hazme un milagro, a ver, ¿qué me puedes hacer? Sácame un conejo de un sombrero, a ver, me dicen que tú haces muchas cosas maravillosas. A ver, Jesucristo no le dijo nada. Nada. Ahí el Señor cayó. Ahí el Señor cayó. Bien. Pero hay momentos en que no callaba. Por ejemplo, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Con qué autoridad tú enseñas y haces estas cosas, estos milagros aquí? ¿Con qué autoridad haces esto? Dinos, le preguntan los líderes religiosos judíos.
¿Jesucristo se quedó callado? No. ¿Qué les dijo? Yo les voy a contestar, es decir, voy a hablar, pero si ustedes me responden primero si ese bautismo que realizaba Juan el Bautista venía de arriba, venía del cielo o no. Respóndanme. Los escribas y fariseos se quedaron callados. Entonces Jesucristo dijo, pues yo tampoco les contesto. Pregunto, ¿si estuvo callado Jesucristo ahí? No. No. Un momento en que Jesucristo estuvo callado. Un diálogo que tenía con Pilato y cuando llegaron al término, a la palabra y qué es la verdad, Jesús guardó silencio. ¿Y qué es la verdad? Pregunta Pilato. Jesús no contestó. Se quedó callado. Se quedó callado. Hay momentos en que Jesucristo no se queda callado. Por ejemplo, lo agarraron en el huerto de Getsemaní, lo aporrearon, lo abofetearon, lo amordazaron, lo esposaron, lo encadenaron y lo llevaron casi a rastras ante los líderes religiosos. Allí en el palacio, en este lugar donde estaban los líderes religiosos reunidos casi en pleno, entonces empezaron a interrogar a Jesús. Y Jesús respondió algo al líder religioso. Y en ese momento un soldado lo abofeteó. ¡Pah! Jesucristo, ¿qué hizo ahí? ¿Se quedó callado? No, se quedó callado. ¿Qué dijo? Si he dicho algo malo, dímelo. Y si no, ¿por qué me pegas? ¿Se quedó callado? No, se quedó callado. Bueno, entonces vamos dándonos cuenta que esa frase callar como Jesús calló, hay que ponerla en sus justos contextos, realidades. Porque parece ser que el cristiano de hoy, los que seguimos a Jesús de Nazaret, no podemos decir nada ni preguntar nada o estar en desacuerdo o establecer una dialéctica para clarificar cosas, porque si actuamos de esa manera, entonces no estamos actuando como Jesús, que callaba, que era prudente. No. Creo que es una mala enfoque bíblico y prácticamente es cerrar los ojos y los oídos a lo que uno prácticamente está leyendo ahí en la Sagrada Escritura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque queremos la unidad, pero ¿a costa de qué? De que nos callen la boca. A ver, en España se está tratando toda esta cuestión de la ley CELA, ¿no? De la ideología de género, de la eutanasia, y entonces pues piden los líderes políticos, ¿no? Allá de España, que hay que lograr la unidad. Entonces debemos estar unidos, no buscar divisiones. Entonces debemos estar unidos, no buscar y lograr divisiones ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero uno no puede estar de acuerdo con la eutanasia y no puede estar de acuerdo con esa ley de ideología de género que se quiere implantar a la fuerza, ¿no? En España. Entonces, si uno dice, espérate, que hay una realidad de orden moral aquí bastante serio que no podemos dejar pasar. Yo quiero la unidad, pero ¿a costa de qué? Otro, hay que estar muy unidos por esta pandemia y no buscar divisiones. Entonces, ok, listo, citado, yo creo que hay que estar de acuerdo y hay que buscar la unidad, ¿no? Ya que estamos en este contexto de pandemia. Pues resulta que la Organización de Naciones Unidas y la ONU están debatiendo muchas cosas, muchos aspectos, muchos tópicos que traen una problemática moral impresionante. ¿Cómo el cristiano se va a quedar callado frente a eso?
Si allá en la ONU y la Organización Mundial de la Salud se está hablando sobre el aborto, los derechos reproductivos de la mujer y cosas por ese estilo, entonces, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Entonces, claro, nos ponen como una especie como nos quieren silenciar a la fuerza, como una especie de, como de mordaza, como de algo, un pañuelo en la boca, ¿no? Para que no hablemos, en aras de la unidad. Entonces uno no puede decir nada porque no quieres la unidad. Perdona, pero no hay momento que entres en ese tipo de disquisiciones donde estamos buscando la unidad y ahora con esta pandemia, por favor, para que tú empieces a ver con tus preguntas que no tienen sentido acá. Pues es que estamos hablando sobre vida, sobre aborto, sobre los derechos de la mujer que no son derechos, estamos hablando sobre cuestiones de orden moral que los movimientos y los lobbies XY que están buscando eso está deformando el basamento moral, antropológico de la persona humana. Y nosotros tenemos que decir algo. Sí, pero entiéndeme, no es momento. Entonces, ¿cuándo es el momento? Aprende a callar como callaba Jesucristo. Bien. Otro. Hay que estar muy unidos y cohesionados en la iglesia y no tocar temas que nos dividan, porque no es momento. Entonces, creo que ahorita ponernos a discutir los laicos no pueden buscar la división. Tienen que respetar a sus cardenales, a sus obispos. No pregunten, dejen que si ellos están diciendo cosas, pues sabrán por qué las están diciendo, son nuestros pastores. No, espérese. Sí, son nuestros pastores y hay que respetar a nuestros pastores y lo que debemos preguntarle a nuestros pastores lo tenemos que hacer con respeto, con educación, pero eso no implica quedarnos callados, porque si unos pastores por allá, unos cardenales están buscando pues, que las mujeres lleguen al orden sacerdotal y que las uniones homosexuales es una maravilla y que la realidad familiar puede mirarse no de una perspectiva de orden natural, sino también de otro aspecto. Y espérense un segundo, a ver. Nosotros los católicos deseamos la unidad, pero podemos preguntarnos también muchas cosas. Por favor, entiéndeme. Tú vas a saber más que un cardenal. Tú vas a ser, por favor, entiende, siéntate, calladito, como callaba Jesús. No busquemos ahorita divisiones, por favor. Entonces, aclaremos. Jesucristo no siempre se quedó callado. Y vemos en muchos pasajes de la Sagrada Escritura que ni Jesucristo, ni los apóstoles que aprendieron de Jesucristo se quedaban callados en muchas oportunidades. Afirmar que callar como calló Jesús, es decir, Jesucristo siempre estuvo callado y no es así. Vamos a aprender cómo callaba Jesús o cuándo callaba Jesús. Y vemos que en muchas oportunidades no callaba, sino que hablaba. Entonces, ¿qué es lo que están pretendiendo? Aprender a callar como callaba Jesús es no preguntes, no busques división, no te preocupes por tu iglesia, por lo que está pasando a nivel mundial, político, social, económico, religioso. No preguntes nada, callado. ¿Tú eres cristiano? Entonces calladito, así como callaba Jesús. Callaba Jesús. Porque si tú hablas, no, hombre, no es momento para hablar ahorita, no es momento para causar división. Espérese, perdón. Es que yo no quiero causar división, señor presidente, señor gobernador, señor obispo. Yo no quiero causar división. Lo que pasa es que estoy preguntando cosas y tengo que hablar porque veo que hay unas situaciones que están afectando la vida de la fe, que están afectando nuestra vida espiritual, que están afectando nuestra vida moral y que están afectando el orden que debemos tener en una sociedad. Y que están tratando de excluir todos los principios éticos, morales y espirituales que dan fundamento a una sociedad sana. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 19 al 20. Dice así, lo voy a leer desde el versículo 18. Yo les digo, ¿qué dice? Jesús,
Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa a mi Padre Celestial, se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, entonces, para que el Señor escuche nuestra oración, cuando dos o tres se reúnen en su nombre, primero hay que hacer algo, que ponerse de acuerdo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa a mi Padre Celestial, yo se las voy a conceder. Pero si se ponen de acuerdo, y aquí no estamos de acuerdo. Por eso hay división, y ahorita voy a tocar concretamente las cosas de la iglesia. Aquí estamos en división en la iglesia. Entonces, y no podemos hacernos los laxos, los que no pasa nada. No, padre, por favor, ¿no cree que está exagerando? Padre, yo creo que usted es uno de los que quiere división en la iglesia. Padre, yo creo que usted, su postura no es la adecuada, padre. Creo que a usted le falta misericordia y comprensión frente a los líderes que nos acompañan, los altos jerarcas y altos obispos, ¿no? Estos hombres tan santos. Oh, padre, por favor, ¿no cree que es momento de bajar el tono y dejar que las cosas sigan su curso? Porque ellos sí saben cómo son las cosas. En cambio usted, pues usted es un cura de pueblo, ¿usted qué va a saber, padre? No, pues yo tiene toda la razón, yo no sé y por eso pregunto. Por eso yo no sé, pero yo por eso pregunto. Yo pregunto. Yo leo un documento de Su Santidad San Juan Pablo II, ¿no? En el año de 1976, en Filadelfia, en un congreso eucarístico, y donde el Papa, que ahora es santo, nos dice que va a haber, y que estamos en un momento muy complicado de la historia de la iglesia y el mundo, donde va a haber una antiiglesia, va a haber un anticristo, va a haber un antievangelio, y han pasado los años y estoy viendo eso, yo tengo derecho a preguntar y a plantear bases de esa realidad. Entonces, ¿soy un divisionista? No, a ver, aclaremos las cosas. Yo veo que hay unas mujeres por ahí católicas que se dicen las pro-choice, ¿no? Pro-choice, es decir, damas con derecho a decidir, las famosas pro-choice cristianas católicas. Entonces estas encumbradas damas, respetadísimas y tan santas, entonces están propendiendo y trabajando por el aborto, y son católicas. Entonces yo tengo derecho a levantar la mano y preguntar, oiga, pero no son católicas, entonces ¿por qué está favoreciendo el aborto? ¿Y quién patrocina eso? ¿Y por qué se dicen católicas? Quedó zanjado, ¿no? Familiares Consorcio sobre las realidades de las parejas que viven en una situación, ¿no?, de concubinato o de adulterio, y eso quedó zanjado, que es doctrina de la Iglesia Católica, eso es por parte de nuestro Señor Jesucristo, ni que de la Iglesia. El Señor lo dijo: el que se casa, se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio, y ahorita me están diciendo otra cosa. Yo tengo derecho a decir, oiga, pero ¿qué pasó aquí? La Sagrada Escritura nos enseña sobre que el Señor y la tradición que los que se ordenan son varones, y ahora nos están diciendo no, que las mujeres también, porque ellas también tienen derecho. Entonces digo, espérense un segundo, pues estamos en desacuerdo. Y entonces por evitar que no exista más división, que no hay más separación, entonces hay que quedarnos callados como cayó Jesucristo. Como cayó Jesucristo. Entonces una mordaza muy interesante. No, una mordaza dada con cucharaditas, ¿no? Que así no huele mucho. Y así nos va metiendo y nos van narcotizando. Entonces, existe una palabra, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 19 al 20, que nos habla de que hay que ponernos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo para que el Señor nos escuche. Si no nos ponemos de acuerdo, el Señor no va a estar ahí cuando estemos orando. Mire, les vuelvo a leer el texto. Asimismo, yo les digo, si en la tierra, dos de ustedes se ponen de acuerdo
para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero primero tiene que haber un acuerdo. Si no hay acuerdo, no va a ser escuchada la oración. Simple. Entonces, mire por donde nos están llevando. Si uno dice, espérese, a ver, si es cierto que el calentamiento global es por culpa del ser humano y por toda la basura que hemos metido aquí en la Tierra, si es cierto eso o hay otra realidad. Podemos preguntarnos sanamente, este virus no ha servido de percha para un montón de cosas, donde podemos colgar un montón de cosas, porque de acuerdo al virus, entonces, por favor, podemos colgar el no discutir, el no preguntar, el no clarificar. No, estamos en una situación bien complicada para que usted entre a complicarnos más la vida, padrecito. Pues aprende a callar como cayó Jesús. Así van las cosas. No, claro, y esto, decirlo así, esto es, pero bien complicado. Así estamos. Termino este video con lo siguiente. En muchos hogares, no en todos, pero en muchos lugares hay temas que no se tocan. Y el marido le dice a la esposa, ese tema aquí no se toca. Y ya. Pero resulta que cada vez que aparece la sombra de ese tema, o se toca ese tema, o alguien tangencialmente toca el tema, ¡boom! Se arma la batalla más espantosa en ese hogar. Entonces, creo que es el gran problema que ha tenido la iglesia cuando no se ha enfrentado a tocar el tema que duele. Entonces, claro, nos metieron un sofisma bien impresionante. ¿Cuál? Hermanos, aquí hay que tratar los temas que nos unen, no los que nos separan. Ya lo vemos los temas que nos unen, ya ahí vamos trabajando. Cosa que yo estoy de acuerdo. Claro, hay que trabajar sobre los temas, las cosas que nos unen, porque de ahí uno puede hay mayor cohesión. Pero hay que hablar también otra cosa. Hay que tocar los temas que nos separan. ¿Por qué? Porque el tema que nos separa, o los asuntos que nos separan, es ahí donde está el cáncer. Y si no se sana ese cáncer y no se extirpa el tumor, vamos a estar en las cosas que nos unen, pero jamás vamos a estar bien unidos porque las cosas que nos separan están podridas. Para poder lograr una verdadera unión hay que extirpar el cáncer y eso es lo que hay que hablar y de eso no se habla. No, ese tema sí no se toca. Por favor, padre, ¿cómo se le ocurrió a usted tratar ese tema, que eso va a traer una problemática enorme? No, esa cosa aquí no se toca. No, como en las familias. Que el esposo y la esposa toquen el tema que está trayendo malestar allí y verá que el hogar va a sanar. ¿Va a sanar? Pero nos ponemos con unos respetos humanos y nos ponemos con lo políticamente correcto y lo tangencial, lo superficial, y la podredumbre está ahí. Y claro, cuando uno dice, oye, ¿por qué no tratamos este tema? ¿Cuál es el tema que está afectando hoy a la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando ahí en el fondo que está haciendo que la iglesia esté cada día más complicada? Padre, por favor, no es tiempo de que se ponga usted en estos menesteres tan difíciles. Estamos con el COVID-19, están saliendo las vacunas, ahí vamos trabajando. Seamos obedientes a lo que nos dicen las altas jerarquías de estos pastores. Hay que ser obedientes y callad como Jesús calló. No, pues así nos amordazaron. ¿Y te das cuenta que todos son sofismas? ¿No? El que pregunta
porque ve que algo insano está pasando en la iglesia, es el que causa la división. Así estamos. Lo bueno se ha convertido en malo y lo malo se ha convertido en bueno. Mientras no nos pongamos de acuerdo, el Señor no va a poder estar con nosotros escuchando nuestra oración. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 18 al 20. Es palabra de Dios. Pero no faltará alguien que me diga, Padrecito, yo creo que usted está leyendo la Biblia de una manera fundamentalista. Nos taparon la boca por cualquier lado. Por cualquier lado. Pongámonos de acuerdo, oremos y el Señor nos va a escuchar. Es su palabra. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.